En esta mañana vamos a leer todo el capítulo 3 del profeta Jonás. Dice la palabra del Señor, vamos a disponer el corazón, vamos a deshacernos de toda distracción, vamos a apagar los celulares, a concentrarnos para que Dios nos hable, ¿cierto? Es parte de la adoración. La adoración es colocar todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones en Dios. Eso es adorar. Adorar a Dios es contemplarlo. ¿Y cómo lo contemplamos? Escuchando. Escuchar es adorar. ¿Sabe qué horrible es? ¿Usted alguna vez ha estado hablando con alguien que usted se da cuenta que no lo está escuchando? ¿Cierto? Esa es una manera de desprecio, ¿cierto? Es una manera como de... Y de pronto la persona se siente despreciada, de pronto la otra no lo está haciendo por despreciarlo, sino porque simplemente tiene otras cosas más importantes en qué pensar, que traducido al español eso es desprecio. Claro, cuando yo tengo algo más importante que escucharte, yo estoy despreciando lo que tú me estás diciendo. Y nos sucede a todos. Ok, adoración es que lo más importante que podamos escuchar en esta mañana sea la palabra del Señor. Eso es adoración. Entonces vamos a escuchar al Señor a través del profeta Jonás en el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por este día donde podemos, Dios del cielo, escuchar tu voz, oír tu palabra, Señor, compartir con todos los santos. Gracias, Señor, por este ejército de personas que tú traes, Dios del cielo, con tu Santo Espíritu para oír tu voz, Señor, porque tú eres quien nos congrega, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra. Siempre has querido juntarnos, Señor, bajo tus alas, como la gallina junta a los polluelos. Somos nosotros los que a veces no queremos. Padre, te doy gracias. Te bendecimos, Dios, y estamos aquí delante de tu presencia con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú hagas en nosotros conforme a tu perfecta voluntad, para que tú derribes, destruyas, Señor, todo argumento humano, Padre, toda hueca sutileza, toda filosofía humana, para que tú quebrantes todo corazón que se ha endurecido, Señor, para que tú abras nuestros ojos, para que podamos ver, Dios, tu luz, y podamos también ver nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Muéstranos, Dios, hoy, Padre Santo, todo aquello, Padre, que está oculto de nuestros ojos, pero que solamente con tu luz podemos observar. Señor,
muestra nuestros corazones, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo de Dios, lo que hay en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos volvernos a ti de todo corazón y podamos servirte con libertad, con gozo, con alegría, Señor, y que también podamos escapar de todo juicio, Señor, y de todo castigo, Padre Santo. Que tú, Dios del cielo, tengas en tu corazón darnos por causa de nuestra negligencia, de nuestro pecado, Señor, o de nuestra rebelión, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nuestros oídos, Señor, sean abiertos, que nuestros corazones sean sensibles, que podamos entender, que podamos escuchar y sobre todo, Dios, que podamos obedecer. Para tu gloria y honor te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La semana pasada, el versículo 1 que acabamos de leer, solamente el versículo 1 nos habla de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Dios habló por segunda vez al profeta y le dijo lo mismo: ve, levántate, ve a Nínive. Y aprendimos de la semana pasada 3 cosas importantes con respecto a que Dios nos da una segunda oportunidad. La semana pasada o el domingo pasado Dios nos estaba diciendo a todos que nos levantáramos, que comenzáramos de nuevo, que no importa si habíamos fallado, que no importa si habíamos desobedecido, que comenzáramos de nuevo. Así que yo creo, confío en la gracia de Dios y en el poder de Dios, que cada uno de los que estamos aquí estamos en un nuevo comenzar en la presencia de Dios, que estamos reconstruyendo un nuevo altar, una nueva entrega, un nuevo compromiso, una nueva historia delante de Dios, porque así es como Dios nos quiere, renovándonos cada día por su palabra. Dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Así que el Señor, si no estuviste aquí la semana pasada, o si ya se te olvidó qué fue lo que dijo la semana pasada, igual el Señor quiere que lo recordemos. Lo primero que decía la semana pasada el Señor era que si tú has fracasado porque has estado huyendo de la presencia de Dios, porque has estado huyendo del lugar donde Dios te ha puesto, porque has estado postergando el llamado de Dios, no importa. El Señor dice: levántate y vuelve a empezar. Si tú has sido disciplinado por tus rebeldías, por tus fallas, por tus falencias, si ha venido sobre tu vida la mano de Dios que disciplina, ¿cierto? La Biblia dice que esa disciplina no es señal de que Dios te esté desechando, sino todo lo contrario, señal de que eres hijo de Dios y que Dios sí cree en ti. Dios cree que tú puedes ser transformado y por eso te está disciplinando. Y a todos los que Dios ha disciplinado, les dice Dios en esta mañana: no importa, levántate y vuelve a empezar. Y lo tercero es que si tú crees, sientes, o más bien estás consciente de que todavía no eres competente, si tienes temor de que te vas a volver a equivocar, de que vas a volver a fallar, no te preocupes, que Dios también lo sabe, y aún así Él te dice lo mismo: no importa, levántate y vuelve a empezar. No deseches el perdón, ni la gracia, ni la misericordia de Dios con que Él te llama, iglesia, porque para grandes cosas nos ha traído el Señor a su presencia, a sus caminos y al conocimiento de su verdad. En el capítulo 3 de el libro de Jonás, encontramos un tema bien interesante, que es el arrepentimiento de Nínive, o podríamos llamarlo un avivamiento en Nínive, ¿cierto? Cuando hablamos de avivamiento, tanto los pastores como los cristianos fervorosos están frente a algo que es el más grande de sus anhelos. Todos anhelamos un avivamiento, un despertar espiritual para su vida personal, para su congregación, para su barrio. ¿Quién no quiere un avivamiento? ¿Cierto? Ahora, este capítulo nos muestra los ingredientes básicos de un avivamiento. El primer ingrediente de un avivamiento es la predicación
de la palabra de Dios. Ese es el primer ingrediente de un avivamiento, la predicación de la palabra de Dios. El Señor va a hacer un avivamiento en la ciudad de Nínive. Es el Señor el que trae el avivamiento. Y Él le dice a Jonás, levántate y predica. Dice, levántate, ve a aquella gran ciudad, a Nínive, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El primer ingrediente para un avivamiento es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Vamos a mirar qué fue lo que predicó Jonás. Dice el versículo número 4, al final, que el mensaje de Jonás se resumía en las siguientes palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Tremendo y poderoso mensaje mandó Dios a la ciudad de Nínive. Muy simple y muy sencillo de predicar, ¿cierto? No se requiere de homilética, no se requiere de hermenéutica para predicar semejante y poderosísimo mensaje. Estamos frente a un poderosísimo mensaje porque nunca antes un mensaje o una predicación o un sermón ha dado tantos resultados tan eficaces y tan contundentes como este mensaje. Se quedaron todos callados. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje, imagínate, bueno, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Básicamente el mensaje es un anuncio de castigo. Un anuncio de castigo. El mensaje es un simple, claro, llano y contundente anuncio de un castigo inminente. Un castigo por algo que es evidente, el pecado de la ciudad de Nínive. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 2, Dios dice en el primer llamado, el llamado que no fue atendido, Dios dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Contra es como de pelea, ¿cierto? Como ring, como de boxeo. ¿Cierto? Dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. En otras palabras, su maldad ya traspasó todos los límites. Es tan grande su maldad que desde aquí, siento el olor. Desde aquí apesta la maldad de Nínive. ¿Cierto? Dice el libro de Nahum, el profeta Nahum, que está adelantico, ustedes lo buscan. Después viene Miqueas y luego sigue Nahum. Dice el profeta Nahum que fue enviado muchos años después, quizás unos cuantos siglos después, a Nínive. Dice el profeta Nahum en el capítulo 3, vamos al profeta Nahum y vamos al capítulo 3, profeta que también fue enviado a Nínive. ¿Cuál era el pecado de Nínive? Vamos a mirar capítulo 3. Y versículo 1, ¿ya lo tienen todos? A Nahum. Dice, ay de ti ciudad que sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Dice también el versículo 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, habían brujos, hechicería, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y el versículo 19 de Nahum, que habla del pecado de Nínive, dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad, ¿cierto? Bueno, yo creo que esa descripción es muy gráfica, ¿cierto? Sanguinaria, fornicaria, llena de rapiña, llena de violencia, llena de maldad, ¿cierto? Habíamos comentado que torturaban a las personas y las masacraban cuando invadían una ciudad, que era tanta la violencia, la perversidad, que cuando una ciudad era invadida por
por los ninivitas, ellos decidían suicidarse porque era más aliviado morir así que caer en manos de ella. El anuncio del castigo se debe a su pecado. El anuncio del castigo de Nínive se debe a su pecado. Y es solamente el anuncio de ese castigo el que lleva a Nínive a tener conciencia de su pecado. Una sentencia divina que se ha lanzado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es una sentencia donde Dios dice, no perdono. Ustedes están mal y son dignos de ser completamente destruidos. Ese es el mensaje que predicó Jonás. Pensando en Nínive, en toda la maldad de Nínive, y sobre todo en estos días que hemos visto bastantes destrucciones y estamos viendo bastantes cosas. Por ejemplo, en estos días miraba el asunto de la ciudad de Houston. La ciudad de Houston que fue inundada, ¿cierto? Y fue inundada por una tormenta llamada Harvey, ¿cierto? Yo no sé si es tormenta o huracán. Yo no entiendo de eso. Si hay algún meteorólogo me explica, pero yo no entiendo cuál es la diferencia, como que el uno camina más rápido, el otro camina más lento, o uno va en círculo, el otro va, no sé. Eso es como un ajedrez, pero todo el asunto es que eso produce estragos. Eso produce estragos, pero lo interesante de las tormentas y de esta tormenta llamada Harvey, ¿cierto?, que inundó por completo a Houston, que está catalogada como la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos. O sea que no estamos hablando de cualquier pueblito. Yo de eso no sé. Yo empecé como a investigar por aquello del Harvey, ¿cierto?, por aquello de la tormenta y sobre todo por aquello de que, según lo que dice el profeta Jonás, las tormentas, no nos va a gustar lo que voy a decir, voy a ofender a alguien, que Dios me perdone, pero las tormentas, según lo que dice este libro, las manda Dios. ¿Quieren que vuelva a leer? En el versículo 4 del capítulo 1, versículo 4 de Jonás, capítulo 1. Están en el capítulo 1. Dice, pero Jehová, o sea, eso cuando dice Jehová es con nombre, apellido y firma y cédula. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, cuando a mí me hablaron de tormenta, yo dije, bueno, hay que orar por Houston. Yo no me opongo a eso. Quiero que sepan que yo no me opongo a eso. Yo no me opongo a que oremos por Houston, pero hay que saber orar. Hay que saber orar porque las tormentas, según lo que este libro dice, y yo le creo más a este libro que a cualquier ser humano o meteorólogo, las tormentas las manda Dios. Las manda Dios. Y quiero que miremos también a Nahum, otra vez a Nahum. Vamos un momentico a Nahum. Nahum en el capítulo 1. Y leemos del 1 al 3. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha ¿en dónde? En la tempestad y el torbellino. Ay, Señor. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Y bueno, no sigamos porque lo que yo quiero que ustedes sepan es que eso de las tormentas no es un fenómeno atmosférico simplemente, sino que Dios es el que controla, es el que dirige,
y es el que manda las tormentas, según lo que este precioso libro dice, ¿cierto? Ahora, hay unos factores, por ejemplo, en la ciudad de Texas empecé a averiguar, ¿cierto? Quería averiguar porque hablan de tormenta y para mí, y no siempre, pero es algo que yo sé, pero ahora que estamos estudiando a Jonás, me hablan de tormenta y me acuerdo del Señor. Donde hay una tormenta, ahí está moviéndose el Señor. Entonces, yo quise investigar más a fondo este asunto de Houston. ¿Por qué? Porque el Señor les mandó una tormenta a Houston, porque inundó esa ciudad de esa manera y tan grande. Y empecé a averiguar y vi muchos datos, vi muchas cosas. Por ejemplo, hay un dato muy interesante que dice que el crecimiento urbanístico de Houston ha sido desmesurado, desproporcional, y que ellos no han cumplido con las reglamentaciones ambientales propias de la construcción. Si estuviera aquí de pronto un ingeniero civil o algo así, ellos me entienden. Hay unas reglamentaciones que, por cierto, aquí en Barranquilla tampoco se han cumplido. Entonces, pero bueno, sigamos hablando de Houston. Ellos no han cumplido con esas reglamentaciones tampoco y han construido centros urbanísticos, ciudadelas, centros urbanísticos, los han construido en unas áreas que se llaman humedales, que son unas áreas que tienen por objetivo retener, pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Retener las lluvias, retener las aguas, ¿cierto? Y impedir que se inunden todas las aguas. Dicen que hay un río que se llama el río White, no sé qué cosa, blanco en inglés, el río White, que tiene alrededor una cuenca de no sé cuántos kilómetros y han construido en casi la totalidad de la superficie de esa cuenca, han pavimentado. Entonces, ahí hay un detallito, ¿cierto? Como para pensar un poquito en Barranquilla, ¿cierto? Pero no solamente eso, resulta que sigo investigando sobre la ciudad de Houston, Texas, y es una de las sedes más importantes. ¿Adivinen de qué? Del desfile de la comunidad LGTBI. Tienen una pasión por aquello del orgullo gay, ¿cierto? Hay páginas y usted puede entrar a corroborar todo lo que estoy diciendo, páginas enteras dedicadas a la celebración, es decir, la celebración Pride, la llaman en orgullo, me imagino que eso es orgullo en inglés, sí, ¿verdad? Ok, listo. La celebración Pride es la celebración más grande, es decir, los carnavales de Barranquilla. Es la fiesta Pride de Houston, donde el alcalde de Houston les da su total aval a la comunidad y en la puerta de la alcaldía él coloca un arcoíris grandísimo durante todo el tiempo en que dura la fiesta. De hecho, este alcalde tiene unos tremendos problemas con el presidente Trump, porque él dice que él va a ser toda la vida un hombre que cree y que respeta la diversidad. Ustedes saben que esa palabrita ya no significa blanco y negro. La diversidad ya no significa blanco, negro, mestizo, rubio, moreno, no. La diversidad ahora significa hombre, medio hombre, mitad mujer, mitad hombre, ambas cosas, revueltos, en fin, una cosa larga, larga, larga. Eso es lo que significa para ellos diversidad. Esta ciudad se caracteriza por ese orgullo. Si ustedes se ponen a pensar, algunos de nosotros aquí hemos estudiado en la escuela y el Señor nos estuvo hablando acerca de la esencia satánica del orgullo. Y fíjense cómo ahora el orgullo está siendo elevado, no solamente por la comunidad de los homosexuales, no solamente, el orgullo está siendo elevado a una virtud.
el orgullo, en cualquiera de sus áreas, está siendo elevado a una virtud. El orgullo. La humildad ya no es virtud. Y esta ciudad, en su orgullo, porque el orgullo ciega y el orgullo embrutece, esta ciudad en su orgullo ha construido más allá de su capacidad. Y como una gran ciudad, al igual que Nínive, y quizás al igual que nosotros, que nos jactamos de todos los edificios que se están construyendo, ¿usted se ha puesto a pensar qué va a pasar en Barranquilla dentro de poco? ¿Usted se ha puesto a pensar si en Houston hay corrupción? ¿Cómo le llamaremos a eso? Corrupción civil, corrupción, no, quiero hablar de la construcción, del urbanismo, si hay corrupción urbanística, es decir, la corrupción donde lo que prima es, yo tengo un proyecto de vivienda aquí donde me voy a ganar una millonada y soy un consorcio poderoso y yo no le pido permiso al Estado, simplemente yo soy el dueño del balón y construyo, no importa que esté derribando un ecosistema que es un pulmón de la ciudad. Si lo hicieron en Houston, ¿usted se imagina qué no estarán haciendo en Barranquilla? ¿Usted que lo van a hacer por la vía 40? ¿Usted cree que el hombre se puede burlar de Dios? El hombre sí cree que se puede burlar de Dios porque el orgullo ciega. Y lo mismo que él construye como monumento a su orgullo se convierte en su destrucción. Y nuestra ciudad tiene características tan parecidas a Nínive, tan parecidas a Houston, ¿cierto? Que no es ninguna casualidad que también la predicación sea la misma, que también haya una predicación donde Dios de alguna manera nos esté anunciando un juicio. ¿O no está nuestra ciudad plagada de homosexuales? Pero eso no importa. Eso no importa. Yo tengo varias personas allegadas que son homosexuales. El problema es que es un orgullo ser homosexual. Ahí es donde está el problema. Cuando se han invertido los valores. Cuando ya la ley solamente los ampara a ellos. Usted sabe que dentro del código de policía está establecido que no podemos decirle absolutamente nada a un homosexual. Y usted sabe lo manipuladores que son, que cualquier cosa que haga para ellos es una ofensa. Cualquier cosa que haga para ellos es un atropello. Y son ahora una comunidad, ¿cómo se llama eso? Desvalida. No, son como, ellos están en el rango de las madres cabezas de familia, o sea, de la población vulnerada. De tal manera que en un juicio priman los intereses de ellos sobre los nuestros. Porque los colocaron dentro de una posición de gente vulnerada en sus derechos. Eso está pasando, hermano. Eso está pasando aquí en la tierra donde nosotros vivimos. Y tanto Nínive como Texas, por su desarrollo urbanístico, por su grandeza, por su prosperidad, producían en sus habitantes una sensación falsa de seguridad, la cual tenemos nosotros los barranquilleros. Tenemos una sensación falsa de seguridad, porque finalmente el que determina los destinos de una ciudad es Dios, que está observando lo que se hace en esa ciudad. Es la conducta de sus habitantes, no es la fortaleza de sus edificaciones. ¿Cuántos edificios construidos? ¿Cuántas torres levantan? ¿Cuánto dinero hay en esta ciudad? Que no han terminado de levantar una torre y ya todo está vendido. Y vaya usted y pregunte, y son apartamentos de 1.000 millones de pesos.
¿Qué está pasando en Barranquilla? ¿Qué está pasando en Barranquilla? Supuestamente están canalizando los arroyos. Pareciera como que pudiéramos reírnos. Pero la conducta de las personas que viven en Barranquilla, y lo que es peor, la conducta de la iglesia en Barranquilla, es la que determinará lo que finalmente Dios decida hacer con nosotros. Una situación muy complicada. Y es que no es solamente Barranquilla. No es solamente Barranquilla. Y yo quiero quitar de sus corazones y de sus mentes esa sensación falsa de seguridad. Eso es lo que Dios quiere hacer esta mañana en nosotros. Quitar esa sensación falsa de seguridad y ver cuánto pecado y cuánta maldad hay sobre nuestro país, sobre nuestra tierra y en medio de la iglesia. Para que sintamos que de verdad el piso se está moviendo debajo de nuestros pies. ¿Sabe que yo sabía muchas cosas? Yo sabía muchas cosas del gobierno. Yo sabía muchas cosas del presidente que tenemos. Pero no me había sentado a meditar hasta que escuché un sermón hace poquito, que creo que lo reenvié, de un pastor que dice unas cosas bien tremendas, y me senté también a buscar en el internet. Cuando yo digo a buscar en el internet, me refiero a consultar páginas de prestigio, porque en el internet el 80% es basura. Es basura. Y quiero hacer un paréntesis. Hermanos, dejen de reenviar todos los correitos que les mandan. Que viene un tsunami y lo reenvían. Ven acá, ¿quién te mandó? No, yo no sé, pero yo lo estoy reenviando para que todo el mundo sepa que viene un tsunami. Eso es una broma, eso es una tontería. Ese es un mensaje, yo no sé cómo se llama esto, que andan mandando desde hace 5 años. ¿Cómo se llama? Un viral, ¿cierto? Y como unos tontos, hermanos, por favor tengamos discernimiento. No, que la tierra tembló, pero ¿dónde tembló? Que el IDEAN dijo, ¿dónde está? Métase a la página del IDEAN, verifique la información. No ande mandando toda la basura. Nosotros no somos portadores de mentiras, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Lo que usted mande por internet, sea al WhatsApp o al Facebook, antes de mandarlo, usted tiene la obligación delante de Dios de verificar el contenido de lo que está mandando. Sí, mandan cosas. Cadenas y bobadas. Use los medios para glorificar a Dios. Para honrar a Dios. Pero no que me lo mandó Pachito. ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? Entonces, cuando digo que me meto en internet, me estoy metiendo en páginas oficiales. Y estaba analizando lo que pasó el 7 de agosto de 2010 en la página del Tiempo, en la página del Espectador, en otro diario latinoamericano que en el momento se me va el nombre, un diario reconocido. Registran lo que pasó el 7 de agosto del 2010, cuando el presidente Santos se posesionó. Antes de posesionarse aquí, hizo una posesión en la Sierra Nevada con todos los mamos y los brujos. Yo hasta este momento pensaba que él fue allá a hacer campaña política. No, hermanos, no fue a hacer campaña política. Él tenía una cita a las 6 de la mañana. Toda la familia presidencial vestida de blanco tomó un avión el día de la posesión y se posesionaron ante los mamos, que cogieron sus hojas y cogieron sus brujerías. Al presidente Santos le entregaron un palo negro que simboliza la autoridad de yo no sé qué cosa. Le pusieron una aseguranza, los hilos que ellos usan, una aseguranza en cada muñeca. Lo sentaron en una piedra y lo hicieron que repitiera unas palabras. Fueron ellos
los que posesionaron al presidente Santos. La pregunta es, ¿por qué en un presidente con una jornada tan apretada como la que iba a tener ese día? Tenía que reunirse con una cantidad de diplomáticos a nivel mundial. Tenía una agenda apretada y lo primero que hizo fue ir a un rito religioso. Así lo dicen los 3 periódicos. Un rito religioso donde el presidente Santos le entregó nuestro país a los demonios. Y no estoy diciendo mentira. Antes de predicar este sermón lo publiqué en el Facebook anoche y busqué las fotos. Y son fotos tomadas por celulares, tienen pésima resolución. Ahí no habían periodistas, no hubo fotos de calidad. Pero las publiqué. Porque la iglesia, que el mundo esté ciego, eso está bien, porque ciegos son. Pero que nosotros andemos en la luz y también estemos ciegos, significa que no andamos con la luz. No andamos con Jesús. Jesús es luz, Jesús es verdad, Jesús me muestra el camino. Jesús no me deja embolatarme. Hay una revelación bíblica que muestra los tiempos, los momentos históricos en que estamos viviendo. Nunca jamás un presidente en la historia de Colombia había hecho lo que este hombre hizo. Nunca jamás. ¿Y sabe lo que está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? Sin dejar de lado que el dichoso acuerdo de paz también asistieron los mismos mamos. Y todo lo disfrazan de que es un asunto cultural. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando en Colombia? ¿Sabe qué está pasando en el país donde van a crecer sus hijos y sus nietos? Iglesia, ¿sabes qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando, iglesia, con el país donde vivirán tus hijos y nacerán tus nietos? Este país lo está reclamando Satanás por derecho propio. Lo está reclamando Satanás por derecho propio. No lo está reclamando porque ahí el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. No es un hurto. ¿Recuerdas, iglesia, cuando el Señor Jesucristo fue tentado? En el Evangelio de Lucas exactamente. Es en el único evangelio donde dice las palabras de Satanás. Satanás le dijo a Jesucristo: todos estos reinos del mundo te daré porque a mí me fueron dados. Y quiero decirte que los reinos del mundo se los entregó a Satanás, el hombre, no Dios. No Dios. Los reinos del mundo Dios se los entregó al hombre, a Adán y a Eva. Los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, enseñorearse de todos y sojuzguen la tierra. Y luego el diablo tocó la puerta y le dijo: no le creas a aquel, créeme a mí. Y desde ese entonces él adquirió potestad sobre esta tierra. Pues aquella posesión de 2010, que ya llevamos 8 años, aquella posesión fue una entrega de nuestro país al diablo. Y no nos hemos dado cuenta todavía de la gravedad de la cosa. ¿Y sabe por qué vivimos, respiramos, reímos y todo? Porque Dios tiene misericordia. ¿Y sabe por qué Dios tiene misericordia? Porque hay un pequeño, óyeme bien, iglesia, pequeño remanente, de los cuales muy pocos están doblando rodillas y ayunando para que este país no se lo lleve el diablo. Por las rodillas de unos pocos, por los ayunos de unos pocos, es que no hemos sido consumidos, iglesia. Por unos pocos. No sucede aquí en esta tierra.
como en la tierra de Nínive, donde todos ayunaron. No sucede lo mismo en esta congregación que se jacta de ser de Dios, que se jacta de oír palabra de Dios. No sucede así. A pesar de que llevamos como 6 meses predicando de lo mismo, iglesia. Qué pena, qué fastidio, ¿cierto? Como cuántos domingos vamos y la pastora con el mismo tema. Qué aburridor. ¿Sabe cuántos se han ido ya porque se aburrieron del tema? ¿Quiere que le haga la cuenta? ¿Quiere que haga la cuenta y le cuente cuántos de aquí se han ido porque están aburriditos de mi persona? Que están aburriditos de que los mande a pasar hambre, de que están aburriditos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo hago? Porque hay de mí si no lo hago. Porque el día en que las cosas que se cumplan, por lo menos le podré decir al Señor, lo que tú me mandaste a decir, lo dije. Lo que tú me mandaste a decir, no les gustó. No les gustó porque se los dije gritado. No les gustó porque le torcí los ojos. No les gustó porque le sonó feo. No les gustó porque hablé en chino. No les gustó porque la ropa la tenía arrugada. No les gustó por lo que sea. Pero yo sí les dije exactamente lo que tú me dijiste, Señor. Pero de todos modos no les gustó. Estaba muy ocupado. Y la mensajera no era la que ellos querían. Iglesia, ¿cuándo vamos a despertar? Yo también me hago la pregunta. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Será que tenemos que ver el dolor de Venezuela en nuestra propia carne para despertar? ¿O será que tiene que venir una tormenta que inunde nuestra casita? Esa casita, el carrito, la almohadita y la televisioncita que tanto protegemos, que tanto cuidamos. ¿Será que se tiene que ir en un arroyo para que yo entienda que tengo que hacer lo que Dios me dice, que me tengo que humillar, que me tengo que arrepentir, que tengo que ayunar, que tengo que hacer algo? Porque solamente la humillación de la iglesia del Señor Jesucristo es la que va a impedir que Dios entregue a Colombia al que la está reclamando. Repito, la está reclamando. Tiene un papel. La está reclamando para que reinen aquí los dioses de Cuba, los dioses de Venezuela, los dioses que arruinan. Y ahí sí vamos a ayunar todos, hermanitos, pero no por obediencia. Vamos a ayunar todos porque no va a haber nada en la olímpica que comprar. No va a haber nada. Ahí sí ayunarán porque Venezuela ahora es que está ayunando. Pero ¿sabe cuántos profetas llegaron a Venezuela diciendo lo mismo que nos están diciendo los profetas a nosotros y nosotros no creemos? ¿Sabe cuánto? Averígüelo. Dios envió profetas a Venezuela desde antes que eligieran al presidente Chávez. Y no creyeron. Cuando eligieron a Chávez, danzaron, bailaron y dijeron que era tremenda bendición. Y no sabían que era su ruina, su sentencia de muerte. Tenemos que pasar hambre, tenemos que perderlo todo para volvernos a Dios. ¿Por qué no podemos simplemente escuchar su voz? ¿Por qué no podemos hacer como Nínive? ¿Por qué no? El mensaje también tenía un plazo. Esta es la parte menos mala del mensaje. Dice de aquí a 40 días. Y de alguna manera esos 40 días son símbolos de misericordia, son símbolos de oportunidad, son símbolos de gracia. 40 días. ¿Qué pasaría si supiéramos cuántos días nos quedan? ¿Cómo podemos saber cuántos días le quedan a esta nación? Días de paz, días de bendición, de prosperidad. ¿Cómo sabes tú cuántos días le queda a tu ciudad? ¿Qué tal? ¿Qué tal que Dios tenga preparado un juicio? Yo no soy profeta, pero yo sí sé que esta palabra me la dio Dios.
que yo no me la inventé y que está siendo predicada para mi sorpresa, porque me han mandado varios mensajes para mi sorpresa. Esta palabra está siendo predicada por varios pastores de Colombia. Están haciendo el mismo llamado y están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo, la indiferencia de su congregación, la dureza del corazón, cada uno ocupado de sus negocios, negocios que se van a hundir si nosotros no hacemos nada. Cada uno preocupado por su familia, cada uno preocupado por su trabajo, cada uno preocupado por sus conflictos, todos preocupados en lo suyo, todo el mundo ocupado, todo el mundo agobiado, cansados, agobiados, extenuados, estresados. Todo el mundo vive así, pensamos que eso es excusa. El diablo está feliz. El diablo está feliz de que tu altar esté destruido. El diablo está feliz de que no ores. El diablo está feliz de que no creas cuando la pastora dice que no ayunes. El diablo es feliz, lo está celebrando. Porque cada persona que abandona su puesto de batalla es un hueco por donde puede entrar la artillería de Satanás. Y el diablo está feliz de que estés cansado, de que estés triste, de que estés aburrido, de que tengas rabia. Está feliz. Sigamos así. Dejemos que él siga haciendo todo lo que está haciendo en medio de nosotros. 40 días tenía Nínive de plazo. 40 días. 40 días que supieron aprovechar. El segundo ingrediente del avivamiento es el arrepentimiento. El primero es la predicación, el segundo es el arrepentimiento. La predicación de nada sirve si no hay arrepentimiento. La predicación de nada sirve si no hay arrepentimiento. Si lo único que puedo obtener de un sermón es un aplauso, mi predicación ha sido un total fracaso. Un total fracaso. Un total fracaso. Por eso no me gustan mucho los aplausos, y menos cuando estamos predicando de arrepentimiento. El que se arrepiente no aplaude. El que se arrepiente llora. El que se arrepiente llora. El arrepentimiento de Nínive. Dice el versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire lo que escribe Jonás. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Pero ¿quién es el que va predicando? Un hombre enojado, un hombre rebelde, un hombre disciplinado, un hombre que no tiene ganas de predicar. No lo vieron y dijeron: mira, lo va bravo, está en la carne. Ese predicador se ve que no es espiritual, seguro peleó con la esposa y viene bravo. Ese predicador está diciendo eso porque nos tiene rabia, porque nosotros le matamos a la tía. Acuérdate que en la última excursión le matamos a la tía, a los sobrinos. Él nos odia. Esos son inventos de él. Eso es cola que nos tiene ese tipo. No lo conozco yo, que es un judío. Viene amargado, viene resentido. Eso es todo lo que tiene. Está amargado, está resentido. No. Esta es la frase más tremenda que hay en el libro de Jonás. Jonás predicó un simple sermón y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios. Creyeron a Dios. O sea que tuvieron discernimiento para no ver a un hombre vomitado de una ballena, para no ver a un hombre amargado porque no le gustaba su misión, para no ver a un hombre resentido porque era de un país que ellos habían atacado,
tuvieron suficiente discernimiento, tuvieron suficiente sensibilidad para entender que Dios les estaba hablando y que Dios tiene que ser creído cuando habla. A través de cualquiera que habla, cuando Él habla, tiene que creer. Y creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Pero creer no es decir amén. Creer no es decir amén, iglesia. Y creer no es aplaudir. Creer no es decir amén. Creer no es aplaudir. El arrepentimiento de Nínive es tomado como un modelo por el Señor Jesucristo. Ven a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 41. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 12, 41. ¿Ya lo tienen? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Jesús le está hablando a los judíos de su época. ¿Usted sabe cuántos milagros hizo Jonás? ¿Cuántos milagros hizo Jonás? Ninguno. No hizo ningún milagro. ¿Sabe cuántos discursos, cuántas veces se sentó, cuántas veces multiplicó panes, peces? Nada. En seco. Y Jesús, lleno de milagros, lleno de señales, lleno de prodigios, lleno de maravillas y sobre todo lleno de amor, de misericordia, de bondad y de compasión. Y no le creyeron. No le creyeron. No le creyeron. Por eso es que él dice, esos hombres, ese rey y esos hombres que se convirtieron de verdad con la predicación de Jonás, que se arrepintieron de verdad y que fueron salvos, porque dice el Señor Jesucristo, que allá al final de los tiempos, en el gran juicio del trono blanco, se levantarán todos y los conoceremos. Si es que estamos todos ahí, ¿no? Si es que estamos todos ahí. Se van a levantar y ustedes van a decir, ay, mira, esta es la gente de Nínive. Y se van a levantar y se van a sentar en sillas de jueces para condenar a los judíos que despreciaron a Jesús. Es lo que el Señor está diciendo. Verdadero arrepentimiento. Hay gente que necesita ver para creer. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que solamente necesitan oír la voz de Dios. Bienaventurados aquellos que no necesitan que se los traiga una ballena. Bienaventurados aquellos que no necesitan disciplinas ni azotes. Bienaventurados aquellos que simplemente oyen la voz de Dios y dicen, habla Señor que tu siervo escucha. Bienaventurados aquellos que no cuestionan, que no critican, que simplemente dicen, aquí estoy yo, soy tu siervo, te quiero obedecer. Bienaventurados aquellos que creen sin necesidad de ver, sin necesidad de pedir señales. Estos hombres tenían las marcas de un verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice en el versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El ayuno y el vestido de cilicio era una señal de humillación, humillación. La palabra de la cual no hemos podido salir desde el mes de mayo. No hemos podido salir desde el mes de mayo, porque yo comencé en el mes de mayo o de abril, no estoy todavía segura, a
recuperar los valores que nos identificaban como congregación. El primero de ellos, la humildad. Y no he podido pasar, por si no se han dado cuenta. No hemos podido salir de la virtud de la humildad. Quiere decir que hay orgullo en nuestros corazones, que hay altares a nuestro ego, que Dios insiste en que tienen que ser derribados. ¿Y cómo los quiere derribar? A través de la predicación, a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la humillación, del clamor. Así lo quiere hacer el Señor y así lo va a hacer. A menos que prefiéramos otro método, iglesia. A menos que prefiéramos otro método. Vestidos de cilicio era que el rey, todas las personas se quitaban su vestidura y se ponían unas túnicas de saco. Ustedes saben ese saco, no sé, sí, como esos sacos que yo no sé si todavía existen porque ahora los veo como plásticos, pero antes eran, exacto, ese vestían, o sea, que raspara la piel, se quitaban las vestiduras de lino, de tela, de seda, de lo que sea, y se ponían eso encima y se tiraban al piso y comenzaban a clamar a Dios. Era una humillación genuina. Las marcas del arrepentimiento genuino. ¿Sabe? Cuando yo me convertí al Señor, no hubo quien me enseñara estas cosas. A mí no me enseñaron a humillarme y a buscar el rostro de Dios. No. A mí me enseñaron pura doctrina. Y eso es lo que tenemos, gente que sabe de todo. Somos competentes para discutir con todo el mundo, hasta con el diablo. Podemos discutir con todo el mundo. Claro, porque discutir es bueno para la carne, es sabroso. Y más cuando tenemos la razón y tenemos herramientas para ganar. Y le doy gracias a Dios que me tomó por su hija y que no me ha puesto a llenarme de lujos, de riquezas y de bendiciones. En el camino del Señor, yo lo que he recibido es su disciplina y le doy gracias a Dios y beso la vara con que me ha disciplinado. Todas las noches se lo digo, bendito eres tú, Padre mío, que la disciplina que no me dieron mis padres, me la diste tú porque tú sí me amaste. Porque tú sí me amaste. Por eso yo sé que soy hija. Me preocupan los que nunca han sido azotados. Me preocupan los que viven dormidos. Y yo decía, Señor, pero ¿no le vas a dar una limpia a aquel personaje? ¿No ve cómo está de rebelde? ¿No ve cómo está de altivo? ¿No ve que no te busca? ¿No ve que no ora? Me preocupa. Me preocupa la gente que vive como si nos fuéramos a quedar aquí toda la vida. Como si el paraíso celestial fuera este. Como si el cielo fuera la piedra angular. Entro y salgo del cielo. No, Señor. No es así. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a aprender sin dolor. Sin dolor. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, se fue de ayuno enseguida. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, se fue de ayuno enseguida. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos ellos eran hombres de ayuno. No, ahora nosotros somos hombres de letras. ¿Será por eso que estamos como estamos? El avivamiento, cuando el arrepentimiento es genuino y proviene de un avivamiento, el avivamiento se propaga. Mire, dice que Jonás comenzó, versículo 4, mire, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Cuánto medía la ciudad? La ciudad la medían por lo que una persona podía caminar en un día. Y la ciudad medía 3 días de camino, ¿cierto? O sea que si Jonás comenzó a predicar un día de camino, lo que quiere decir la palabra de Dios es que Jonás llevaba 1/3 de la ciudad. Le había predicado a 1/3 de la ciudad. Pero ese tercio de la ciudad que se arrepintió inmediatamente a la predicación de Jonás, corrió la información
corrió la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que su palabra corra y sea glorificada. Y la palabra de Dios corrió y llegó al mismo rey de Nínive. Solamente un día de predicación bastó para que toda Nínive se despertara. Y el rey se levanta. Y mire lo que dice el rey en el versículo 7. En el versículo 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se levantó de su silla. ¿Sabe cuántas veces se repite la palabra levántate en el libro de Jonás? ¿Sabe cuántas veces está Dios diciendo levántate, 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 levántate de esa silla, levántate de esa silla? Te estás secando, te estás muriendo. En una silla murió Elí, el viejo Elí, sentado en una silla. Murieron sus hijos, la gloria de Dios fue traspasada. Y Dios levantó a su Samuelito. Pero toda la familia de Elí pereció. ¿Sabe por qué? Pereció porque Elí estaba sentado en una silla. Sigue sentado, hermano, sigue sentado. Que vienen días difíciles para los sentados. Vienen días difíciles. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Esto es de su vestido real. Despójate de tu orgullo, despójate de tu grandeza, despójate de tu riqueza, despójate de creerte que eres importante o que eres especial, despójate de todo. Eso es verdadero y genuino arrepentimiento. No somos nada, no somos nada. Por su misericordia es que subsistimos. Despójate de todo. Dice, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y hay algo importantísimo de este rey. Yo sí quisiera conocer a este hombre. ¿Cómo necesitamos en Colombia un presidente como este rey? Eso es lo que nosotros necesitamos. Y perdone que haga campaña política en el púlpito. Perdóneme, pero todos los que se lancen a la política, todos serán mentirosos, porque es que la política es de mentirosos. Todos serán ladrones, porque es que la política es de los ladrones. Pero por favor, busquemos un ápice de temor a Dios, un ápice. Este rey de Nínive también era ladrón. Una de las características de Nínive era el pillaje, dice, el pillaje y la rapiña. Eso era parte. Era una ciudad corrupta, como la nuestra. ¿Qué podemos buscar? ¿Qué podemos hacer para que en el 2018 suba a la presidencia de este país un hombre como este rey? Sí, ladrón como todos, corrupto como todos, pero que tiemble ante la palabra de Dios, que tiemble cuando Dios le hable, que tiemble ante Dios, capaz de doblar su rodilla. Es todo lo que le pido a Dios. Yo no ando buscando para ese robo, todos son rateros, hermano. Todos, hermano. Y aquí todos también hemos robado. Así que no pongamos cara de ay, señalando a los corruptos, como si nosotros fuéramos la maravilla del siglo. Mira, Dios le dice por acá en Malaquías a su pueblo, ustedes me han robado. Imagínense. Si robarle a los hombres es malo, ¿qué tal robarle a Dios? Todos somos ladrones. Le robamos a Dios la gloria. Cuando nos exaltamos nosotros le estamos robando a Dios la gloria. Cuando dejamos venir al culto para ver televisión, le estamos robando a Dios, hermano, porque ese tiempo le pertenece al Señor. ¿Qué nombre le ponemos, hermano? ¿Qué nombre le ponemos? Cuando usted se queda dormido, cansado, viendo el partido, viendo de qué, porque está bravo, porque lo que sea, porque se le quemó la tajada, o se le fundió la plancha, o se le dañó la tubería, lo que sea, el Señor es el que lo llama a usted aquí, y si usted no viene a comerse su palabra, le está robando la gloria, la honra, el honor, el respeto que se merece solamente Él. Al César lo que es del César y a Jehová de los ejércitos lo que es de Él. Lo que es de Él. Somos un pueblo que adora ¿a quién, hermanos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién adoramos? Imagínense si nos adoramos a esta hora el domingo a las 10, entonces ¿a dónde? ¿Cuál?
No es que somos adoradores. Nosotros todos hemos robado, hermano, yo también. Todos hemos robado. Así que, si nosotros todos hemos robado, ¿de dónde vamos a sacar un presidente que no sea ladrón? ¿De dónde lo va a sacar usted? Tendrá que fabricarlo. Tendrá que fabricarlo, porque no lo hay. Ay, que mira que hizo esto, ¿verdad? Ay, hermano, pídale a Dios algo que solamente Dios puede discernir, y el pueblo de Dios debe tener discernimiento para saber quién tiene temor a Dios y quién viene de parte de Satanás, porque no lo tuvimos hace 8 años. Y yo no voté por ese señor. Yo sabía que era un falso, pero estoy hablando del pueblo de Dios. Y como pueblo, todos los pecados del pueblo de Dios son mis pecados también, porque yo soy parte de un cuerpo. No tuvimos discernimiento. No tuvimos discernimiento. Por eso es que la entrega que hace este Señor de nuestro país a esos demonios, le da autoridad a Satanás, porque al Señor lo elegimos nosotros, con nuestros votos. Es que nosotros hacemos las cosas y después le decimos, ay, Dios mío, ayúdame. ¿Cuál? Tú oraste. Ah, no, porque es que él le ofreció una beca a mi hijo, él le ofreció esto. Oramos. No oramos, hermano, no oramos para eso. Nosotros oramos nada más cuando tenemos un problema. Cuando se nos mete en la cabeza que vamos a hacer algo, consideramos y damos por sentado que esa es la voluntad de Dios. No oramos, hacemos lo que nos da la gana, hermano. No consultamos a Dios. Y la iglesia no consultó a Dios. Antes de elegir un presidente, la iglesia debe meterse como en 15 días de ayuno y oración, todos unidos, para que Dios nos muestre si hay que votar, si no hay que votar, si debemos votar y por quién debemos votar. Pero no, se ponen a hacer campaña política cada iglesia con su candidato, en el púlpito, detrás de una platica, y que para arreglar el techo, y que por la gloria de Dios, pura mentira. Y luego se van y venden la conciencia de las ovejas, haciendo que voten por hombres que luego van a entregar el país a las tinieblas. Qué tristeza. ¿Cuánto necesitamos un rey como este rey? Ni le sabemos el nombre. Lo que sí sabemos es que se va a levantar. Se va a levantar en el día del juicio y va a condenar a los judíos que mataron a Jesús. Él va a tener el placer, el honor de condenar a todos ese poco judíos, Anás, Caifás y todos esos. Los va a condenar este rey. Un hombre que tuvo coraje para arrepentirse. Arrepentirse de valientes. Humillarse de valientes. Y este hombre lo hizo. Y además de eso, este hombre parecía que con su avivamiento, con su arrepentimiento, llegó a tener un discernimiento del carácter y de la persona de Dios. Mire cómo habla este hombre. Dice el versículo 7. Miren sus palabras. Dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La conversión es personal, es tu pecado, el que hay en tu mano, el que hay en tu corazón. No es una cosa así generalizada, no. Tú tienes que mirar qué es lo que está mal. Tú tienes que dejar de creer que tú eres buena persona. Tú tienes que dejar de creer que el problema lo tiene la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. El problema eres tú y yo. El problema no es, no, que la iglesia está fría. No, tú estás frío. No, que la iglesia está muerta. Tú estás muerto. La iglesia eres tú. Mira a ver cómo resucitas, mira a ver cómo te calientas. Dice el rey, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos,
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Lo mismo dijo Joel en el capítulo 2. Las mismas palabras del rey de Nínive. Vamos un momentico a Joel, capítulo 2, y recordemos las palabras del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14. El rey de Nínive dijo las mismas palabras que Joel. El mismo llamado de Joel lo hace el rey de Nínive. Por eso pues ahora dice Jehová, Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, igual que el rey, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Sí, Dios puede estar enojado. Dios es un Dios de justicia, de santidad, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Pero también es tardo para la ira y grande en misericordia, y a un corazón contrito y humillado Él nunca despreciará. Y este rey supo encontrar la manera de llegar al corazón de Dios. Sus últimos 40 días los supo aprovechar y los convirtió en el comienzo de una vida gloriosa en la presencia de Dios. Los convirtió en la más grande bendición, la sentencia de castigo que había sobre él, por su humillación, por su lloro, por sus lágrimas, por su dolor. Se convirtieron esos 40 días de humillación en un pasaporte al cielo. Se convirtieron en un pasaporte a un trono donde él tendrá el honor de juzgar a aquellos que fueron llamados a recibir a Cristo, pero no lo hicieron. ¿Cómo se pasa de la ruina a la gloria? El rey de Nínive nos los acaba de enseñar. Y nuevamente sigue el impío hablándole al pueblo de Dios. ¿Cierto que sí? Este es un impío. Y nos dice, no sean tan tontos. Ustedes están mal, pero tienen un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de compasión. Tienen 2 rodillitas que cuando se doblan, se abre el cielo. Tienen 2 ojitos que cuando lloran, el Señor los ve y saca su redoma y comienza a contar tus lagrimitas. ¿Cuán productivo es llorar delante de Él? ¿Cuán productivo es arrodillarme delante de Él? ¿Cuán productiva es el hambre y el ayuno cuando lo estás buscando a Él? ¿Cómo seguir desperdiciando la vida? ¿Cómo seguirla desperdiciando? Si es Él el que nos llama, es Él el que nos dice, yo quiero tener de ti misericordia, pero mi gracia solamente se derrama para con los humildes, porque yo, el Señor, dice, resisto a los soberbios, pero le doy mi gracia a los humildes, y no importa lo que tú seas, no importa lo que hayas hecho, somos llamados al arrepentimiento como pueblo de Dios. Somos llamados a la humillación, somos llamados a la oración, somos llamados al ayuno, somos llamados a morir al yo. Si no tomamos la cruz y seguimos a Jesús, no podremos ser jamás sus verdaderos discípulos. El camino de la gloria es el camino de la cruz. Si el ego no muere, Cristo no puede reinar en mi vida. Yo no me puedo volar eso. Y el Señor está poniendo sus propios caminos. Y Él primero pasa por el camino y luego te tiende la mano y dice, sí puedes pasar por donde yo pasé, porque yo te llevo de mi mano. Yo te conduzco por ese camino. No desechemos, iglesia,
la gracia de Dios. No desechemos el tiempo de gracia, porque estamos viviendo tiempos de gracia, pero a nosotros no se nos ha dicho cuántos días tenemos. No sabemos si son 40 o más, o quizás sean menos, pero no desechemos la gracia de Dios. Obedezcamos de una vez por todas al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar a pedirle perdón a Dios. Hoy es día de pedir perdón y de perdonar. Hoy es día de pedir perdón y de perdonar también. Vamos a pedirle perdón al Señor porque todo lo que somos, hacemos y pensamos está día tras día delante de Él. No podemos escondernos. Dios conoce todo lo que somos y lo único que quiere es arrepentimiento. Yo no puedo cambiarme. Y yo no puedo cambiarte, pero Él sí puede, Él sí puede. Cierra tus ojitos, pídele perdón al Señor, inclina tu rostro, dile Señor perdóname, dile Señor ayúdame, dile Señor límpiame. Yo quiero Señor que en este comenzar de nuevo hacer las cosas bien, yo quiero agradarte, yo quiero humillarme, yo quiero caminar por el camino por donde tú me muestras que debo andar, Señor. Te pido que me ayudes. Comienza a orar, que sean tus palabras, que sea tu corazón. Comienza a orar. Tú con Dios, tú con el Señor. Jesucristo está aquí en medio de nosotros. El Señor está aquí. Yo lo he hecho todo por ti. Yo te he dado mi gracia, yo te he dado mi perdón, yo te he dado mi salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Órale al Señor con tus palabras. Órale al Señor.